Saludos a todos y bienvenidos a este tercer video de la serie Bases del Paganismo. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la brujería y la Wicca. Básicamente de una serie de errores, neomitos y malos entendidos históricos que suelen darse en los sitios de internet o en los grupos de trabajo, en los covens u otras organizaciones respecto del origen de la Wicca, del origen de la brujería y en general de todas las tradiciones del neopaganismo. Entendemos como neopaganismo a las religiones paganas, pero que son modernas, que tienen unos 100 o 200 años, algunas menos, a diferencia de las tradiciones que se basan en lo antiguo, en lo reconstruccionista o tradicionalista, que aunque quizá no tengan conexión directa o un linaje directo con el pasado remoto, por lo menos tratan de reproducir o de acercarse a ello. Bueno, ya lo habíamos dicho en otros videos, el neopaganismo solamente se inspira hasta cierto punto en el pasado. Bien, quiero aclarar de antemano que no me referiré a la historia de la Wicca en sí misma. Existen referentes sobre el particular, incluso que son colaboradores míos en Reflexiones Paganas, como por ejemplo Warlock y Juan Espinosa, que escriben artículos en mi blog, y por tanto no creo necesario extenderme en eso. Aparte, yo no soy especialista en la materia, pero sí quiero aclarar cuestiones que tienen que ver con malos entendidos, como dije, y que tienen relación con el pasado, con la historia, con cuestiones antropológicas, con cuestiones culturales. Eso sí me interesa, me parece muy relevante para guiar un poco a los Wiccans y a los practicantes de tradiciones neopaganas en general, que se encuentran un poco perdidos, un poco confundidos sobre el origen de sus tradiciones, sobre el origen de sus creencias. No tanto el origen teológico o el origen filosófico, sino el origen histórico. Entonces vamos a adentrarnos en ello. Lo primero que habría que referir es de qué se trata la brujería, porque pese a que parece algo bastante obvio, no lo es tan así. Cuando apareció la cultura humana, al mismo tiempo apareció la religión. La religión tiene tanta antigüedad como las primeras manifestaciones culturales del hombre, del Homo sapiens, en nuestra especie. Hay vestigios de los primeros albores de la religión, incluso en especies preexistentes al Homo sapiens, como es el Homo neandertal. En Atapuerca, en España, que es un yacimiento muy grande de fósiles de homínidos, de hombres, de seres humanos, tanto de nosotros como de las especies que nos precedieron, se encontraron enterramientos, o sea, tumbas, de hace 60.000 años que corresponden al Homo neandertal y que denotan un cuidado extremo en cómo se depositó el cadáver, y por tanto no puede ser casual. Parece ser que hubo rituales de por medio, parece ser que hubo cuidados funerarios de por medio. Estas tumbas tenían piedritas, restos de flores y de plantas, había valorios de diferentes tipos, y aparentemente es como el preludio de lo que después fue en otros tiempos los enterramientos paganos, en donde se colocaban las armas, los utensilios, los objetos preferidos del difunto en la tumba, con la esperanza de que disfrutara de ellos en una vida posterior, en la vida del más allá. No sabemos qué creencias tenían estas gentes, de hecho ni siquiera eran Homo sapiens, pero bueno, de ahí comenzó la religión. 40.000 años atrás ya tenemos pinturas rupestres, sobre todo en Australia, y nos dejan ver que el hombre ya tenía simbología, ya comenzaba a crear lo que después serían los mitos y las leyendas. Al mismo tiempo que se desarrollaban estas creencias, digamos así, oficiales en cada tribu, en cada clan, en cada asentamiento humano, aparecían los sacerdotes, chamanes o el hechicero oficial de la tribu, que siempre tenía relación con el jefe o con los que gobernaban esa tribu. Generalmente eran jefes, a ese periodo evolutivo de la cultura se les llama jefatura. Bien, estos hechiceros, que luego devinieron en sacerdotes, marcaban la pauta de lo que era la religión oficial. Pero al mismo tiempo, en la medida que estas tribus fueron creciendo y haciéndose más
diversas y más extensas en territorio, es decir, ya no vivían todos en la misma cueva o en los mismos árboles, ya había desplazamientos permanentes y no todos vivían al mismo tiempo juntos. Comenzó a darse el hecho de que algunos de los miembros de esas tribus empezaron a tener ideas propias sobre la religión, empezaron a tener experiencias propias, empezaron a aprender cosas y a partir de allí se generó el germen de lo que después definiríamos como brujería. La brujería no es otra cosa que el pensamiento disidente en lo que respecta a la religión y a la cosmovisión de la vida que tienen algunas personas que no participan del poder en el grupo social, en el colectivo. Ustedes fíjense que en cualquier cultura, cuando enfocamos nuestra atención y observamos quiénes son los brujos, quiénes son los que practican estas artes, siempre están en el margen de la sociedad, en el perímetro externo de la sociedad. No son personas que estén entre los que gobiernan, entre los que dirigen o entre los que pautan las leyes oficiales, digamos. Generalmente son personas que están apartadas, que no tienen contacto con la mayoría de los miembros de la tribu. La tribu puede ser en este caso incluso un pueblo, en los tiempos modernos, por supuesto. Esto sigue siendo así, desde el comienzo de la historia hasta ahora. Con esto quiero decir que brujería existió en todos los tiempos, desde que el hombre existe, o por lo menos desde que tiene algún tipo de creencias, desde que la cultura existe, y hasta los tiempos modernos. Y no solo eso, sino que en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar donde haya habido cultura y civilización, ha habido también brujería. Tenemos que entender esto muy bien para comprender que no se trata del clásico fenómeno europeo al que se refiere la Wicca comúnmente y otras tantas tradiciones que vienen del viejo mundo. En general, podemos encontrar brujería o algo similar, aunque no la llamemos de ese modo, en casi todos lados, en el Nuevo Mundo, en el Asia, en el África y en cualquier sociedad que haya desarrollado cierta complejidad en sus creencias. Ahora bien, considerando lo anterior y el hecho de que en Europa han habido migraciones durante miles de años, desde los tiempos prehistóricos hasta la gran migración indoeuropea, uno tiene que entender que en realidad lo que se llama brujería europea tiene sentido solamente en tiempos históricos recientes, porque en otros tiempos, si bien, como dije, la brujería se practicó en todas partes, no tenía un color particular o una característica particular por ser de Europa. Cada etnia, cada cultura, cada civilización le imprimió sus características especiales, particulares. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta para dejar un poco ese concepto de que hay una continuidad en la brujería europea desde los tiempos arcaicos. Pero hay más. Al entender esto, al entender que la brujería es prácticamente un fenómeno universal, también nos damos cuenta, se ha estudiado a nivel histórico y antropológico, que la brujería fue perseguida en todas partes del mundo y en un número muy considerable de culturas y de civilizaciones. Por ejemplo, hoy en día, sin ir más lejos, los radicales islámicos cortan la cabeza, decapitan mujeres por practicar la brujería. Por supuesto, esto no necesariamente es así. Las acusan de cualquier cosa, como ha ocurrido en el tiempo de la Inquisición o en cualquier otra época, sencillamente porque se las querían quitar de encima o las querían eliminar. Es decir, el acusar de brujería a otra persona era una especie de arma con la cual eliminar a la persona, neutralizarla. Esto ocurría, por ejemplo, en la Alemania nazi con los disidentes. Las personas que molestaban en ese régimen o que le molestaban a los vecinos, por ejemplo, a un vecino que le molestaba a otro, lo acusaba de ser disidente político y bueno, esa persona desaparecía porque estaba en una dictadura atroz como era el nazismo. Pero en otras civilizaciones, en otras culturas, se hacía esto acusando de brujería a las personas, tal y como se hacía en el tiempo de la Inquisición, o más todavía, mucho más, en el norte de Europa, en el tiempo del protestantismo, del puritanismo. Ahora bien, no fue solamente en Europa que ocurrió esto. Por ejemplo, se han encontrado vestigios en algunas ruinas de los Anasazi, la cultura aborigen de Nuevo México en los Estados Unidos, en donde al parecer hay indicios de muertes violentas de mujeres que aparentemente fueron castigadas por la práctica de la brujería. Estamos hablando de 1000 años atrás,
mucho tiempo antes de la conquista española y portuguesa de las Américas, y por tanto una cultura aborigen de América totalmente aislada de Europa también persiguió a sus brujas, particularmente mujeres, aunque no necesariamente. Esto se ve en muchos otros sitios. El castigo por la brujería siempre es severo y siempre es principalmente volcado hacia las mujeres. Esto tiene una connotación patriarcal, por supuesto, tiene que ver con la dominación patriarcal y con la tendencia a mantener sumisa a la mujer. Pero dejando de lado ese tema de género, porque nos extenderíamos demasiado, el planteo acá importante es que la persecución de brujas no fue solamente en Europa y no fue solamente hecha por los cristianos. De hecho, casi todas las religiones importantes persiguieron a gente por la práctica de hechicería o de brujería. E incluso en algunas sociedades donde cierto tipo de brujería es bien vista o es parte de la religión normal, cualquier variante, cualquier disidencia muchas veces es perseguida también. Esto suele pasar en el África, en donde hay religiones animistas muy vinculadas con la magia, con las prácticas de lo que nosotros consideramos brujería, pero sin embargo, si se salen de la raya, si se salen del esquema básico, esa gente también es perseguida. Es muy importante entender esto para comprender que la famosa caza de brujas en Europa no fue un fenómeno aislado, no fue un fenómeno único en la historia, no fue algo que ocurrió por primera y única vez. Enlazado con esto, hay que explicar algunos otros mitos o algunos otros malos entendidos históricos. Pese a lo que muchas personas creen, la famosa Inquisición, la Inquisición de la Iglesia Católica, no mató a muchas personas, a muchas mujeres sobre todo, consideradas brujas. La Inquisición medieval, su primer manifestación, digamos así, se fundó en el año 1184 en la zona de Languedoc, en Francia, para combatir la herejía de los cátaros. Los cátaros eran una secta cristiana, no tenían nada que ver con la brujería, eran una de las últimas sectas gnósticas que quedaban. Bien, el organismo se mantuvo durante toda la Edad Media, pero no fue hasta 1478, mediante una bula del Papa Sixto IV, que se instituyó el Santo Oficio, o Tribunal de la Santa Inquisición en España, entre comillas, que fue la que más se conoció, la más famosa, más cruenta, más salvaje. Esto coincidió con la unión de los reinos de Aragón y Castilla y la época de los reyes católicos. La Inquisición española, sobre todo, pero también hay que recordar que existió Inquisición en Italia, en Portugal, en Alemania, persiguió más que nada a los herejes, no a los brujos o brujas. Fueron muy pocas las mujeres que realmente fueron ejecutadas por brujería. La Inquisición española se basó su persecución más que nada en dos grupos de personas. En los primeros tiempos perseguía a los falsos conversos. Durante la época de los reyes católicos en España, los judíos que vivían allí en una importante comunidad fue obligada a exiliarse. Había una forma de mantenerse en el país y de no perder sus posesiones, que era convertirse al catolicismo. Lo mismo ocurrió con los últimos moros o musulmanes que quedaban en la península ibérica, más o menos para la misma época. Ambos, judíos y musulmanes, conversos, eran puestos a prueba constantemente. Siempre se sospechaba que realmente no se habían convertido. Entonces muchas veces la Inquisición capturaba a esta gente, los torturaba, los atormentaba, hasta que confesaban que realmente no eran conversos y entonces eran quemados. Luego, cuando llegó la Reforma Protestante, la Inquisición comenzó a perseguir a los así llamados herejes. Muy rara vez capturaba personas por las prácticas de la brujería. Bueno, he aquí que en España los registros de la Inquisición han sobrevivido. Hay una gran cantidad de documentación y por eso se sabe casi exactamente, si no exactamente, el número de personas tanto ejecutadas como procesadas. La cantidad de personas procesadas desde el comienzo de la Inquisición, desde la bula del Papa Sixto IV en 1478, fue de 341.021 personas. Todas esas personas fueron acusadas de alguna cosa por la Inquisición y pasaron un mal rato, ¿no? Solamente algo así como el 10%, unas 31.900 personas fueron ejecutadas, en diversas formas. Muchas de ellas quemadas vivas, comúnmente se conoce, pero otras fueron ahorcadas, algunas fueron decapitadas, etc.
La última ejecución, llevada a cabo por la Inquisición española, fue en julio de 1826. Fue un maestro de escuela al que se lo acusó de herejía. Y con ello formalmente terminó el periodo inquisitorial, aunque fue abolida unos años después a nivel legal. Para que quede claro, de todas las víctimas de la Inquisición española, aproximadamente el 95% eran musulmanes y judíos, falsos conversos o herejes protestantes. En modo alguno, una cifra significativa estaba constituida por los supuestos casos de brujería. Ahora, dentro de esto hay que decir algo más. Todas estas personas, no solo eran mujeres, había muchos hombres también, no eran brujos. Eran sencillamente personas que vivían de manera marginal, personas que eran acusadas de prácticas extrañas, poco comprendidas o bizarras o particulares, y entonces se las tildaba de brujos. Muy pocos de estos acusados de brujería eran realmente brujos, es decir, gente que practicaba la brujería o la hechicería. Entonces, si tenemos en cuenta todo esto que dije, muy pocas personas fueron quemadas en la hoguera por brujería realmente, por haber sido brujos o brujas durante los años que esta institución funcionó. En donde sí murieron aproximadamente 150.000 mujeres, o quemadas en la hoguera, o ahorcadas, o ahogadas. Recuérdese la prueba del agua, en donde se sometía a la persona a sucesivas inmersiones, y si no se ahogaba era porque tenía poderes y era brujo o una bruja, y si se ahogaba era inocente. Así que obviamente las personas inocentes morían ahogadas y las culpables morían también ahogadas o de otra manera, pero se terminaba ejecutando siempre a la persona. Los países protestantes, en todo el norte de Europa, en Alemania, Inglaterra, en todos los países escandinavos, ejecutaron a muchísimas personas por brujería. Se cree incluso, dada la cantidad, dada la magnitud de personas que murieron, que pudo haber tenido que ver algún tipo de psicosis colectiva provocada por el cornezuelo del centeno. El cornezuelo del centeno es un cereal que se usaba mucho para hacer el pan en esa época. El cornezuelo es un hongo que le sale al centeno en épocas húmedas, cuando hay inviernos muy húmedos. Algunos piensan que preparando pan con ese centeno contaminado, muchas personas tuvieron alucinaciones. ¿Por qué? Bueno, porque el cornezuelo del centeno no es otra cosa sino la fuente de donde se obtiene, desde donde se sintetiza el LSD, el ácido lisérgico. Sea o no real esta teoría, es simplemente una forma que trata de explicar el por qué se llegó a una persecución tan nefasta, tan grande y tan violenta. De todos modos, hay que entender que ese estereotipo de la Inquisición quemando brujas no es que no existió, pero fue menor, fue un hecho muy aislado. La quema de brujas se produjo mayormente en el norte de Europa. Y una cosa muy importante, el 99% de estas mujeres y hombres que fueron quemados, ahorcados o ejecutados de diversas maneras por la Inquisición o por la Inquisición protestante, porque fue una especie de Inquisición también, no eran paganos. Si eran brujos, que la mayoría no, como expliqué, eran cristianos, eran simplemente personas que los demás consideraban indeseables, pero practicaban el cristianismo, tal vez de alguna forma exótica o poco ortodoxa del cristianismo, pero nada más. No había paganos en esa época. Así que las brujas del medioevo o las brujas de la época de la Reforma, poco posterior, que fue cuando se mató a más cantidad de gente por este tema, no eran paganas. No eran ni wiccas, por supuesto, porque la wicca no existía, esto lo voy a explicar después, ni mucho menos paganas. No creían en otra cosa que no fuera el Dios de los cristianos. Tal vez con algún condimento folclórico, con algún residuo mitológico del pasado, pero no se las podría considerar paganas desde un punto de vista técnico, por decirlo así. Eran mayormente personas cristianas, personas con peculiaridades en sus creencias, pero no mantenían ningún linaje ni ninguna tradición de los tiempos antiguos. Este es el primer mito que habría que derribar. Tanto que la Inquisición fue un fenómeno que eliminó a miles y miles de brujas o de brujos, y también el otro tema, el tema de que todas esas personas que murieron no practicaban la brujería, y si la practicaban la brujería cristiana, no la brujería pagana.
Como dije en los videos anteriores, no existió continuidad en el paganismo. No hubo ninguna tradición que mantuviera todos los siglos que duró el medioevo y los tiempos modernos hasta que llegamos a los contemporáneos. No pudo mantenerse el paganismo en ninguna región de Europa. Eso no ocurrió. De todo esto que estoy diciendo, hay abundantes referencias y documentación. La Inquisición española, por ejemplo, se caracterizó por registrarlo todo. Prácticamente hay archivos de casi todas las ejecuciones que se llevaron a cabo durante esos siglos. Así que se han hecho estudios, se ha hecho un revisionismo histórico y se ha comprobado que muchas de las cosas que se decían no son verdad. Se le llama hoy en día la leyenda negra, es decir, la leyenda que murieron cientos de miles de personas a manos de la Inquisición. No fue así, y mucho menos gente que practicaba la brujería. No obstante, en total, de los que mataron los católicos y los protestantes, sí murieron más de 150.000, sobre todo mujeres, por la práctica de la brujería. Vuelvo a repetir, de esas 150.000 personas, un número muy pequeño, un porcentaje muy mínimo, fueron realmente brujos. Y de todos esos brujos, ninguno fue pagano. El paganismo no existía por entonces, ya se había extinguido. Para terminar con el tema de la brujería, haría falta hacer dos pequeños incisos. En primer lugar, hablar de la Inquisición en las Américas, en el Nuevo Mundo. La Inquisición en las Américas fue muy reducida, mucho menor a la que se dio en Europa, incluso por parte de los españoles, y prácticamente se limitó a perseguir herejes, es decir, a protestantes, o a personas que no practicaban el catolicismo correctamente, como se suponía que la Iglesia lo indicaba. No hubo casos de brujería que se hicieran notar. Por el lado de los protestantes, existe el famoso caso de los Estados Unidos, en la última década del 1600, los 1690, en la ciudad de Salem, en lo que era entonces Nueva Inglaterra, en el noreste de Estados Unidos, del territorio actual de Estados Unidos. En la ciudad de Salem se produjeron primero no quemas de brujas, como algunas personas ingenuamente creen, o como el folclore por ahí lo dice, sino ahorcamientos. Se limitaron a ahorcar personas por acusaciones de brujería. El revisionismo histórico y la investigación moderna ha determinado que allí lo único que ocurrió es una pelea de vecinos, un enfrentamiento por tierras y por cuestiones de celos y rencores generacionales, que derivó en esa locura de acusaciones de brujería, con el detonante de que había una chica que se llamaba Ann Putnam y que se supone que había empezado con una típica histeria de la pubertad a acusar a personas que decían que la tenían embrujada, poseída, y bueno, se terminó matando personas en la horca, no en la hoguera, por esa razón. Es el único episodio que tenemos registrado. Así que las famosas brujas de Salem no fueron tales. Pero hay una cosa más que decir. Esas eran personas cristianas puritanas. Allí no había ningún tipo de brujería, ni ningún tipo de práctica pagana, ni wiccan, ni nada por el estilo. Sencillamente, luego de que fue pasando el tiempo, las leyendas urbanas y la mitología popular dieron curso y ocurrió lo que muchas veces ocurre en los Estados Unidos, que un caso minúsculo termina siendo algo de proporciones épicas. El segundo tema que vale la pena aclarar es el famoso libro El martillo de las brujas, el Malleus Maleficarum. El Malleus Maleficarum, o martillo de las brujas, se publicó en Alemania en 1487. Los autores fueron dos monjes dominicos dedicados a la Inquisición, llamados Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Estos sujetos escribieron todo lo que sabían sobre la supuesta brujería y los métodos para tener confesiones y cómo había que tratar a las brujas y cuáles eran las cuestiones que determinaban que una persona practicaba la brujería. Y bueno, y ahí se plasmó todo el esquema de cómo perseguir a las personas por brujería, sobre todo a las mujeres. Esto es importante aclararlo, porque ocurre una cosa. Hay que entender lo que era la brujería para esas personas, tanto para la iglesia como para la mentalidad popular de entonces. No hablamos de gente que practicaba artes de sanación, herboristería, ritos de magia como los entienden los paganos modernos. La Iglesia Católica y la gente común de aquel tiempo pensaba que las brujas eran realmente seres sobrenaturales, mujeres u hombres que habían hecho pactos con el demonio
y que por eso tenían poderes y eran peligros reales para la sociedad. Así que el concepto de brujería que tenían los cristianos de entonces, tanto los católicos como los protestantes, era de algo sobrenatural. Por eso se suele decir que las brujas no existen, las brujas sobrenaturales no existen. Gente que se declara a sí mismo bruja o brujo hoy en día tiene poderes, sencillamente practica una determinada cantidad de cosas que englobándolas se denominan brujería. Este famoso libro inspiró muchas mitologías y muchas películas modernas y mucha literatura, y de allí que hay una gran cantidad de confusión con lo que ocurría por entonces. Otro elemento que hay que tratar que tiene que ver con la prehistoria, con los orígenes, es el famoso tema de la gran diosa madre de la prehistoria. Bien, hay una gran confusión en ese respecto. La mayoría cree que de verdad existió un culto a una diosa en particular que estaba extendido por lo menos por toda Europa. De esto tiene la culpa básicamente Margaret Murray, que era una, entre comillas, antropóloga de finales del siglo XIX y principios del XX. Margaret Murray tuvo su momento de fama al comienzo del siglo pasado y sus teorías fueron bastante aceptadas, incluso los ocultistas, que luego dieron lugar a muchos movimientos modernos, espirituales, religiosos, tomaron mucha atención, prestaron mucha atención a sus escritos. Sin embargo, con el tiempo, los antropólogos se dieron cuenta de que la mayoría de las cosas que esta persona había dicho eran o malas interpretaciones de la poca información que tenía por entonces, estamos hablando de cerca de 100 años atrás, o bien incluso que los inventó, que se dio cuenta que iba a tener éxito con este tipo de argumentos y realmente los inventó, los sacó de la nada. Pese a que científicamente está muy desacreditada, entre el ambiente de la Wicca, entre los Wiccans y entre otros grupos neopaganos tiene mucha aceptación. Bueno, resulta ser que en antropología se entiende que existió un tiempo en donde predominaba el culto a las diosas madres, que tenían que ver con la tierra, con la luna, con la fertilidad, pero lo que hay que entender, y esto es muy importante, es que estos cultos no eran una sola religión, constituía una etapa de la evolución religiosa humana, así como hubo otros tiempos, digamos hace unos 4000 años, cuando muchas de las sociedades humanas practicaban el culto solar, es decir, el dios principal o el que predominaba era el dios sol. Por ejemplo, Ra en Egipto, Helios en Grecia, Shamash en Sumeria, etc. Eso no quiere decir que había un solo dios, el sol. Cada cultura tenía el suyo, y probablemente si dos de estas culturas se comunicaban, se daban cuenta de que la otra cultivaba el mismo tipo de religión. Pero eso no quiere decir que pensaran que era la misma religión. Entonces, hay que entender muy bien, hace unos 20.000 años atrás o 25.000 años atrás, comenzó a surgir el culto de lo femenino, no el culto de una diosa puntualmente. Se le llama Venus del Paleolítico a una serie de estatuillas que se encontraron en diversos yacimientos y que tienen formas femeninas con atributos muy exagerados. Ustedes piensen que en aquel tiempo, a diferencia de hoy día, la obesidad era sinónimo de plenitud, de no pasar hambre, de fertilidad, de abundancia. Entonces se las representaba de ese modo. De las Venus del Paleolítico, salvo la Venus del Lausel, que es la que vamos a ver a continuación en el video, que lleva un cuerno, no hay seguridad de que hayan sido divinidades femeninas, ni siquiera representaciones de alguna cosa superior, de alguna entidad superior a la que se le rindiera culto. La Venus a la que hago referencia es una excepción porque aparentemente el cuerno que lleva tendría que ver con algún tipo de relación con la luna, y si no era una diosa, de algún modo representaba al principio de la luna y a las fases de la luna y a cómo la luna estaba relacionada con el ciclo femenino. Así que allí podríamos pensar que tenemos el prototipo de las primeras diosas a las cuales la humanidad rindió culto. Sin embargo, no está muy bien claro. Hay algunos antropólogos que piensan que directamente estas figuras eran simples expresiones de deseo, eran casi como dibujitos que hacían o esculturas que hacían los hombres de aquel tiempo pensando en cómo sería la mujer ideal para ellos. Esto es debatible, no sabemos.
no tenemos en claro, porque estamos hablando de entre 26.000 años atrás y unos 18.000 años atrás. Luego, con el tiempo, este culto sí se afianzó, sí se plasmó ya en divinidades identificables, sobre todo en el Neolítico. El Neolítico es la parte de la prehistoria, no es igual en todas las culturas, pero vamos a tomar como base el Medio Oriente, lo que se llama la Media Luna Fértil, Egipto, el Levante palestino, la Mesopotamia. En toda esa zona, el Neolítico comenzó más o menos hace unos 10.000 años. Desde hace más o menos 8.000 años, 9.000 años ya se cultivaba, ya había comenzado la agricultura propiamente dicha, y entonces aparecen las Venus del Neolítico, las imágenes femeninas ya más identificables con deidades, y estas divinidades comenzaron a tener consorte, porque en ese periodo, en ese ciclo, en ese cambio de la caza y la recolección, como se vivía en el Paleolítico, los seres humanos del Paleolítico vivían cazando y recolectando. No sabían cultivar y no tenían otro medio de subsistencia. En el Neolítico se comenzó a cultivar la tierra. Entonces esa transición provocó que aparecieran los dos tipos de deidades, las masculinas y las femeninas. No se sabe si había deidades masculinas antes de eso, y ciertamente siguieron existiendo las deidades femeninas después de eso, pero las deidades masculinas comenzaron a crecer en importancia y las femeninas, no digamos que decrecieron completamente, pero ya no primaron, ya no eran las protagonistas principales de las historias sobre la creación, de los grandes mitos cosmológicos. Esto tiene que ver directamente con el decaimiento del matriarcado. Las sociedades de finales del Paleolítico y comienzos del Neolítico eran casi todas tendientes al matriarcado, y cuando se comenzó con la agricultura comenzaron a aparecer otro tipo de intereses, los roles humanos se complicaron más, se estratificaron, comenzaron a aparecer las clases sociales y la mujer perdió autoridad en la sociedad, perdió muchos de sus derechos y muchas de sus prerrogativas. Más o menos eso, de manera muy simple y muy esquemática, es la evolución del culto de la diosa, entre comillas. Recuerden, cuando hablamos de la diosa, estamos hablando de una etapa cultural, no de un culto religioso en sí. Es lo mismo que cuando decimos shamanismo. Shamanismo viene de la palabra shama, que se origina en la Siberia, en Rusia. Los nativos de allí llaman shama al digamos, encargado de la religión. Shama significa él o la que sabe, puede ser hombre o mujer indistintamente. Los antropólogos, cuando conocieron este tipo de cultos, utilizaron la palabra y comenzaron a llamar chamanismo o shamanismo a todas las culturas parecidas, a todas las religiones o a todos los tipos de prácticas espirituales que se parecían a esto, que tiene que ver con consumo de alucinógenos, las experiencias visionarias, el uso de hierbas, de ceremonias, de sonidos, un montón de elementos que constituyen lo que llamamos chamanismo. Pero el tema es que no hay una religión chamánica. Incluso en la misma Siberia había muchas tribus diferentes y probablemente la tribu A, digamos, no reconocería la religión de la tribu B como igual, como la misma. Y por supuesto, mucho más notorio sería si comparáramos el chamanismo de las tribus aborígenes de Norteamérica con las del Asia o con algunas de Sudamérica. Es decir, las religiones no son una sola, es un tipo de religión. Lo mismo ocurre con la palabra totemismo, es otro tipo de religión. No existió una sola religión totémica. Hay en la zona entre Canadá y Estados Unidos, había una tribu, todavía creo que quedan algunos descendientes, una tribu que se llamaba Ojibwa, y que esa gente construía tótems, esos troncos altos, tallados y llenos de figuras. Bueno, de ahí salió la palabra tótem, y los antropólogos la usan para cualquier cultura parecida que genere imágenes, genere íconos de sus dioses de manera emblemática. Es una etapa también de la evolución. Casi todas las religiones, casi todas las culturas pasaron por una etapa totémica, pero no hubo una religión
totémica, tampoco hubo una religión chamánica y tampoco hubo una religión de la diosa madre. En el mejor de los casos había cientos o hasta miles de religiones relacionadas con diversos cultos de diosas madres, en plural. Nunca hubo una sola diosa madre, ni siquiera si nos remitimos a Europa solamente. Digamos que ¿pudo haber existido un solo culto en la Europa prehistórica? No, no es así. Existieron muchos. Se identifica así a la diosa madre en muchos sitios, muchos yacimientos, desde miles de años antes que aparecieran los griegos y otras civilizaciones importantes de Europa, pero nada más que eso. Es decir, fueron cultos similares desparramados por todo el territorio europeo, no una diosa en particular. Bien. Ese es otro elemento de la ecuación de lo que vamos a seguir explicando a continuación. Otro de los conceptos erróneos que hay que refutar es la idea de que el dios-estado, que se adora en la Wicca y en otras tradiciones neopaganas, es una deidad prehistórica o es una deidad paneuropea que existía en la antigüedad. Por supuesto, realmente existieron muchos dioses-estados. El más conocido de todos es Cernunnos, el dios celta de la fertilidad, también el Pan griego, y de ahí toda la mitología de los sátiros y de los faunos. Pero en sí, esos dioses-estados eran un tipo más de deidad, presentes en casi todas las mitologías de Europa, pero no un dios primordial, no un dios adorado antes que los otros dioses, ni nada parecido. Esta idea es otro error de Margaret Murray en su libro El culto de las brujas de Europa Occidental, que en 1921 planteó y que condujo a que después, a través del desarrollo de la Wicca, se adoptara esta idea. Sin embargo, si bien el culto del dios-estado es perfectamente válido y tiene un rico simbolismo y muchos mitos interesantes, hay que entender que es un constructo moderno, no tiene relación con la antigüedad. James Fraser, en su obra antropológica, planteó alguna idea al respecto de que pudiera haber algún tipo de entidad similar, y de hecho Margaret Murray tomó prestadas ideas de este autor. Sin embargo, hoy en día todo eso está totalmente desacreditado. Nadie piensa que haya existido una deidad semejante antes de los panteones que se conocen de la Europa indoeuropea o de la Europa prehistórica. El dios-estado, como deidad de la fertilidad, está presente en muchas mitologías, pero no tiene mayor antigüedad que otro tipo de dioses. Esto es diferente que el caso de las diosas madres prehistóricas, las que ya hemos hablado. Esas deidades sí existieron. Lo que yo quise refutar en este video es que haya existido una sola, que haya existido una religión nuclear única. Bueno, pero en este caso, el del dios-estado, directamente no hay antecedentes, no hay evidencias ni rupestres, ni arqueológicas, ni de ninguna especie que nos indiquen que haya existido realmente un culto así en la prehistoria. Repito, se trata de un constructo moderno que la Wicca toma como válido, que la única fuente que tiene es el libro de Margaret Murray, pero es erróneo. Hoy en día los antropólogos han descartado completamente esa idea. Es muy probable que todo este asunto provenga del Baphomet Eliphas Levi, el célebre ocultista del siglo XIX, y su representación de esa entidad que viene del tema de los templarios, etc. Baphomet es una especie de deidad simbólica astada. Muy probablemente de allí tomaran no solo Margaret Murray, sino otros ocultistas y estudiosos de finales del siglo XIX, ideas para contextualizar y bosquejar este supuesto culto del dios-estado. Pero insisto, nunca existió tal cosa en la antigüedad remota o en la prehistoria. Sí existieron múltiples dioses como Cernunnos y Pan. Generalmente dioses con astas de carnero, de ciervo o de algún tipo de animal que tenía que ver con la presa que se cazaba para poder subsistir. Por eso eran dioses, además de la fertilidad, de la cacería. El hecho de que haya alguna que otra pintura rupestre representando a individuos cuernos no debe llevar a la idea de que esto se trata de imágenes de dioses, sino que eran chamanes, hechiceros, sacerdotes o cazadores que se vestían como las presas que pensaban cazar, como las presas que iban a cazar, para hacer rituales de propiciación y de afirmación de la cacería.
No hay ninguna prueba de que esas pocas, porque no son muchas además, esas pocas representaciones pudieran ser una deidad equivalente o una deidad complementaria a la diosa madre. Eso no existe. Eso es un invento del siglo XX. Y no le quita ni le agrega nada a la Wicca. No es más ni menos válido adorar al dios-estado por esa razón, pero es muy importante entender que el culto del dios-estado no está basado en ninguna cosa que tenga que ver con la prehistoria. Volviendo al culto de la diosa madre prehistórica, existe un capítulo aparte que habría que hacer. Es el atinente a la arqueóloga lituana Marija Himbukas. Es una persona muy admirada y respetada en el ambiente neopagano, en especial entre los wiccans, y también en el movimiento feminista, dado que ha dado lugar a una cantidad de teorías sobre el matriarcado, sobre la preeminencia de la mujer en los tiempos prehistóricos, etc. Bueno, hay que decir antes que nada que Gimbutas fue una arqueóloga de primer nivel, cuyo trabajo de campo siempre fue válido y respetado, pero al ser una activista del feminismo, una activista bastante radical, contaminó sus teorías, interpretaciones de lo que ella misma descubría, con su ideología. Por tanto, a día de hoy, su planteo, sus expuestas teorías, están desacreditadas. Gimbutas planteó una teoría particular que se llama la de los kurganes o de los kurgan. Kurgan serían un pueblo que habría vivido en la estepa póntica, o sea, más o menos al norte del Mar Negro, alrededor del Mar Negro, cuya última evolución serían los escitas, las conocidas tribus escitas que dieron que hablar varias veces en la historia. Bueno, según Gimbutas, estas gentes, en los tiempos previos a la invasión indoeuropea, que sí está absolutamente documentada y probada, habrían invadido civilizaciones, culturas de Europa y habrían destruido el culto de la diosa. Hay muy poca o ninguna prueba de que esto sea así. Sencillamente fue una especie de excusa para poder plantear la idea de que hubo una religión general, global en toda Europa, que tenía que ver con la diosa. Cuando Marija Gimbutas murió en 1994, casualmente, una arqueóloga estadounidense llamada Janine Davis Kimball hizo trabajos de excavación en la zona, en la cultura que luego se llamó Saromaciana. Bueno, el caso es que se descubrieron tumbas del siglo IV, V y VI antes de Cristo que pertenecían a mujeres que estaban ataviadas con armas, con ropaje típico de los guerreros masculinos, por lo cual se cree que estas podrían ser las famosas amazonas de la mitología griega y de las cuales dio buena cuenta Heródoto en su libro Historia. Ahora bien, si uno tiene en cuenta que estas tribus de aparentes guerreras amazonas, de los saromacianos, que vivieron en épocas en donde ya la Grecia conocemos estaba desarrollada y aún así todavía practicaban algún tipo de matriarcado, es muy poco probable, por no decir imposible, que esas mismas tribus, en la época prehistórica, practicaran algún tipo de patriarcado tan duro que fueran a destruir todos los cultos de las diosas en Europa. Es muy improbable que esto haya sido así. Según Gimbutas, habría existido una especie de religión o de culto de la gran diosa madre. Tal cosa no tiene ningún tipo de asidero arqueológico. Sí, como dije en un principio, que han existido miles de cultos separados de diferentes diosas de la fertilidad, de la maternidad, tienen que ver con la luna, con la madre tierra, pero no estaban relacionadas entre sí ni comprometían a una cultura en general o a una religión. Bueno, y ya en esta oportunidad vamos a dar por terminado el video, dejando para una segunda parte todo el asunto de la triple diosa de la Wicca, de si realmente existió una triple diosa celta o si solamente lo de la triple diosa nos viene de Hécate y de cultos de la Hélade de Grecia, así como otros asuntos que tienen que ver con la luna, los esbat, los ciclos lunares, los ciclos solares, de dónde vienen el culto de los dioses principales, etcétera, etcétera. Son cosas que vamos a tratar en una segunda parte de este video. Por ahora nada más, muchas gracias, espero que les haya gustado la temática de hoy
será hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos.